Queríamos abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer versículo de la Biblia. El primer versículo. Intenté llegar antes de que terminara el mundial a este mensaje e intentaba llegar con la intención de que, pues de que México, de que la selección mexicana llegara más adelante en el mundial, pero salió. Un día les preguntaré, les daré este mensaje que se llama ¿por qué no oro para que la selección mexicana gane? ¿Alguien se vio tentado ahora y decir, no, Señor, ayúdanos, por favor? Bueno, un día es. El día de hoy, el mensaje se llama PCC. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Una vez más, ¿cuál es el mensaje de hoy? PCC. Había un meme que estaba una imagen donde estaba la selección PCC y había otra donde estaba Dios y decía, ¿y si no? Bien, el mensaje del día de hoy tiene que ver con la pregunta de la cosmología sobre la existencia de Dios. El día de hoy quisiera hablar con ustedes un poquito acerca de la existencia de Dios. La pregunta sobre la cosmovisión tiene que ver justamente con la pregunta de la última realidad. ¿Por qué se plantea como la última realidad? Porque constantemente se puede decir tal vez que Dios no existe. ¿Entienden? Por eso la pregunta de la cosmología son preguntas acerca de la última realidad. Porque hace tiempo se dijo que Dios existía y de repente se dejó de decir que Dios existía para pasar a decir que Dios no existe. Pero la pregunta sigue planteándose y por eso es una pregunta de última realidad. ¿Dios existe o no existe? Porque si Dios no existe, entonces las cosas de la vida, como las conocemos, respecto de Dios, no valen nada. No valen, no tiene ningún sentido creer en Dios. Por eso tú tienes que entender la importancia de responder esta pregunta. ¿Dios existe? Y si dices que sí, la segunda pregunta es imposible de no hacerla. Es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Dios existe? Edward Lowell dice que la respuesta de lo siento en mi corazón no se puede usar, porque la Biblia nos llama a dar una respuesta razonable. ¿Una respuesta qué? Razonable. Vamos a, antes de leer Génesis, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Este es un versículo que tú deberías de aprender. Es un versículo que deberías de considerar en tu vida, sobre todo si vas a entrar a la universidad. ¿Cuántos aquí van a entrar a la universidad? Tenemos aquí a Juan, a Maite. ¿Alguien más va a entrar a la universidad? Solamente dos. Bueno, solamente tenemos dos, pero escucha esto. Está comprobado que el 70% de los estudiantes que ingresan a la universidad, está comprobado
que el 70% abandonará la fe. Porque cuando llegan a la universidad, las preguntas vienen sobre, ¿eres cristiano? Y uno dice, sí, ¿por qué? Y unos absurdamente responden, porque lo siento en mi corazón. Porque tengo, porque dice la canción, la tengo. Pero los estudiantes de universidad son incisivos. El ambiente de la universidad es incisivo. Yo llegué a la universidad con todas mis experiencias con Dios, y cuando mis compañeros me preguntaron acerca de Dios, yo no pude responder. Así que te voy a decir algo que realmente pasó en mi corazón. Yo dudé de la fe cristiana. Y lo que hice no fue refugiarme en mis sentimientos. Lo que hice fue refugiarme en la razón. Porque realmente, si Dios no existe, entonces no tiene sentido vivir una vida cristiana. Si Dios no existe, no tiene razón de ser lo que hacemos. ¿Me entiendes? Porque si Dios no existe, entonces, ¿para qué cantamos? ¿Por qué nos congregamos? Solo nos congregaríamos para ser personas mejores, pero ya. Porque Dios no existe, o sea, no hay razón de la fe. Pablo mismo dice que si Jesús no hubiera resucitado, el Evangelio no tiene ningún sentido. Y todo el mundo de alguien diría, ¿qué? ¿Pero cómo, Pablo? Sí. Que la resurrección es la marca del cristianismo. La resurrección es la marca de la constancia y de la confianza que podemos poner en Cristo y en el Evangelio. Vamos a leerlo, por favor, 1 Pedro 3, versículo 15. Les voy a pedir que lo leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder en todo el que tenga razón de la esperanza que hay en ustedes. Sí, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Hasta ahí. El versículo 15 nos llama a estar ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para responder a todo el que les pida ¿qué? Razón. Las respuestas que nosotros debemos de dar deben de ser preguntas de conciencia. Tú no puedes hablarle a una persona que cree en Dios y que te está cuestionando desde déjame orar por ti y vas a experimentar a Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Pero en caso de que esa persona no sintiera nada de nada, ¿qué le vas a decir? Bueno, un día lo sentirás. ¿Cuántos en la iglesia a veces hemos dicho es que no siento nada? ¿Alguna vez has estado ahí? Yo he estado ahí. No hay días buenos que en los que sientes que amas a Dios con toda la pasión, sientes la presencia de Dios, pero hay días donde no sientes nada. ¿Te ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Y justamente por eso necesitamos responder a la pregunta: ¿Dios existe? Bueno, hoy quisiera explorar contigo algunos argumentos que va a gustar, que vas a esperar el día de hoy. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. Quisiera también a modo de introducción contarles, hace tal vez 20, 30 años, las iglesias cristianas se decían que el Big Bang era un asunto del diablo, que era un invento de la ciencia, que era un invento básicamente un invento acerca de si el cielo y la tierra habían sido creados por Dios o habían sido creados por una explosión. Ahora, lean conmigo Génesis 1, versículo 1, a la cuenta
principio, Dios creó los cielos y la tierra. Una vez más. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Otra vez, ¿no los ves? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. A simple vista, el versículo parece una simple declaración. Cuando éramos niños en la escuela dominical, era el primer texto que nos hacían aprender. Aprende de Génesis 1, versículo 1. Y empezabas. Maestra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la declaración es más que una simple declaración. ¿Tienes listas las imágenes, Michael? Vamos con la primera, por favor. El gran filósofo Friedrich Nietzsche dijo esta frase: Dios está muerto. Esa es la frase. Hay un libro que tienes que leer, el libro se llama Dios no está muerto. Ahí viene algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, tenemos que entender por qué él dijo eso. No lo dijo solamente porque él se negara a la existencia de Dios. Él fue ateo, no creía en Dios. Pero ¿sabes por qué él decía que Dios estaba muerto? ¿Quieres saber por qué? Porque Friedrich decía que la gente que creía en Dios, que los cristianos, no vivían de acuerdo a lo que ellos decían. Y eso duele. Porque es verdad. Si Dios existiera, no tu vida debería de ser diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? Si Dios existiera, no tendría por qué tu vida ser diferente, pero debería de haber evidencia. Ahora, Friedrich argumentó sobre que Dios estaba muerto de primer plano por sus argumentos acerca de la existencia de Dios. Pero lo importante, lo que quiero destacar hoy, es que él dijo esa frase porque la gente que decía creer en Dios vivía como si en realidad no creyeran lo que predicaban. Y ese es un problema de nuestra sociedad del día de hoy. El pensamiento de Friedrich sigue existiendo y sigue existiendo la crítica sobre si realmente Dios existe. Porque yo podría decir, Eduardo, ¿tú crees que Dios existe? Entonces, ¿por qué no nos abandonamos esos malos hábitos que traes? ¿Me están entendiendo? No sé nada, no me estoy entendiendo. ¿Me están entendiendo? Porque si Dios existe, ¿por qué tu vida no es diferente? Esa es la queja. Ahora, nosotros tenemos que responder que a la razón, y alguien tiene que responderle a Friedrich, mira, Dios existe por esto y por esto. Ahora, ¿es necesario que mi vida manifieste obras para responder que Dios sí existe? No. ¿Por qué? ¿Alguien puede decir por qué? ¿Alguien puede argumentar en la Biblia y le puede decir a Friedrich, mira, yo no tengo que tener obras para demostrarte que Dios existe? ¿Alguien puede decirlo? ¿No? ¿Qué dice la Biblia sobre las obras? Que la fe sin obras es ¿qué? Una fe muerta. Pero pregunta, ¿yo necesito las obras para responder a la pregunta de si Dios existe? No. Porque Dios existe a pesar de mí. Mis obras son secundarias a la existencia de Dios. ¿Están entendiendo lo que digo? Porque eso hay frases como que de filosofía básica, pero son de razón, de razonamiento. Yo existo, creo que Dios existe. Mi vida debe de manifestar obras para comprobar que Dios existe. No, porque aunque mi vida debe de tener obras, mis obras no determinan la existencia de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy diciendo bien? Ahora, la siguiente, por favor, Peter. La revista Time, en un tiempo, también publicó esta pregunta: ¿está Dios muerto? ¿Está Dios
muerto? ¿Por qué lo plantea? Bueno, por la misma razón. Porque nosotros tenemos que responder a esta pregunta. ¿Dios existe o no existe? La pregunta no es sobre si Dios está muerto o no, sobre si un día Dios vivió y luego se murió. Esa no es la pregunta. La pregunta sobre si Dios está muerto tiene que ver sobre la realidad de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque en un tiempo se creyó que Dios existía y después se dejó de pensar que Dios existía. ¿Me está entendiendo? O sea, el pensamiento humano en la historia primero se estructuró sobre la existencia de Dios. Oye, luego llegó la revolución industrial, la revolución del arte y todas estas cosas, y el mundo cambió de parecer. En ese sentido, Dios murió porque se sacó del concepto humano. Por eso tenemos que responder a la pregunta: ¿está Dios muerto? Porque la revista Time es una de las revistas más importantes y se le reconoce como una revista objetiva. Es decir, lo que pregunta realmente es objetivo. Hoy en día, pocos medios de comunicación son objetivos. La mayoría son sesgados. Es decir, tienen una inclinación hacia una posición. Pero la revista Time pregunta con toda intención: ¿está Dios muerto? Bueno, quiero tomar el primer argumento para responder a esta pregunta. Antes de que pases a la siguiente, ¿no pases? Vamos, por favor, les voy a hablar acerca de los argumentos contra la existencia de Dios. Argumento número 1: la existencia del mal. Y el pensamiento de esta idea es la siguiente: Dios no puede existir porque si existiera, ¿cómo permitiría tanta maldad y violencia en el mundo? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? Si Dios existe y si tanto dicen que Dios es bueno, ¿por qué permite tanto mal? ¿Por qué permite tanto mal? ¿Les parece una pregunta justa? No es. Sin embargo, el problema es el fundamento o la base donde se posiciona esa pregunta. Mi hermano ayer me mandó un video donde una señorita critica el cristianismo ¿cuál es la palabra que te dije? Adoctrinamiento. La señorita está hablando y está criticando el ambiente cristiano y dice que los cristianos adoctrinamos. La pregunta es genuina de mi hermano, la pregunta: ¿está bien o está mal? La misma respuesta que le dio mi hermano es la misma respuesta que aplicamos a esto. Porque uno está situando la pregunta sobre sus sentimientos y sobre su percepción acerca del cristianismo. Yo siento que Dios no debería de existir, que Dios no existe, porque si Dios existiera no habría niños en la calle pidiendo de comer. Eso viene la pregunta. Sin embargo, la pregunta carece de una base de razón. ¿Por qué? Porque la pregunta está situada sobre mis sentimientos. ¿Están entendiendo? Yo no puedo responder una pregunta que se base sobre sentimientos. Porque si yo baso una pregunta sobre sentimientos, entonces tendríamos que basar la verdad de las declaraciones en sentimientos. ¿Eso les parece bueno? ¿Qué les parecería si yo dijera: soy el pastor de esta iglesia y yo siento que el 99.99% de la iglesia son unos hipócritas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasó? ¿Estás sintiendo mal? Y ustedes me dirían: a fuerza deberían de hacer una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Por qué? O pues demuéstrame que el 99.99% es hipócrita. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, cuando una persona te pregunta esta cosa, dile: ¿sobre qué estás basando tu percepción? Porque si la basas sobre sentimientos, entonces yo puedo sentir que eres un demonio.
¿Eso es verdad? No. No se puede basar suposiciones de Dios sobre sentimientos, se debe basar en la razón. Por eso nosotros podemos preguntar a esta persona: ¿en qué estás basando tu percepción? Esta chica que está criticando el cristianismo está basada en el sentimiento de que los pastores hacen cosas malas y en el pensamiento, en el prejuicio de que en el cristianismo se adoctrina. Dicho en otras palabras, se manipula a las personas. Yo les pregunto, ¿creen que en la iglesia se manipula a las personas? No, estoy preguntando, ¿creen que en la iglesia se manipula a las personas? Escuchen, ¿creen que en la iglesia se manipula a las personas? Escuchen, la respuesta está en la percepción que yo tengo como base. ¿Me comprenden? En la iglesia cristiana se manipula a las personas. No. Ahora escuchen, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pienso que porque hay un fundamento. La palabra de Dios dice que el principio es la piedra angular sobre la que todos edificamos, y bueno, él es el fundamento. Y ya está escrita la palabra, entonces la palabra es el marco y norma de nuestra conducta. Sí, está bien, pero yo podría manipular acerca de esa verdad. ¿Sabes? Yo podría manipularlo sobre el 10, porque si no se van a quedar pobres para toda la vida. Y les podría dar textos. Como por ejemplo, les podría decir: si tú no diezmas, te vas a quedar pobre, porque la Biblia dice que de acuerdo a la siembra es la cosecha. Y si tú no siembras, jamás vas a cosechar. ¿Les parece bíblico? Suena bíblico, pero ¿lo es? No. ¿Por qué? ¿Me entienden? Nosotros tenemos que llevar a la razón a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no manipulamos en la iglesia? Simple, porque la iglesia no parte de una estructura de manipulación, parte de una estructura de la enseñanza de la libertad en Cristo. En la iglesia no se predica manipulación, se predica ¿qué? Libertad. La misma Biblia dice: vivan de acuerdo a la libertad a la que han sido llamados. Y el problema, Pablo mismo lo dice: ten cuidado, cuando llega a Timoteo le dice: ten cuidado de esos maestros que solamente tratan de qué? De manipular a otros para hacerse de qué? De riquezas. Esa es la percepción que nosotros deberíamos tener. Ahora, la pregunta es diferente. ¿Hay iglesias y pastores donde se manipula a la gente? Sí. Pero la base original no es si en la iglesia se manipula. No, en la iglesia no se manipula. ¿Me comprenden? ¿Entienden lo que les digo? ¿Sí? Por eso yo necesito argumentar a esta persona sobre sus sentimientos. No me argumentes sobre tus sentimientos, argumentame sobre la razón. Porque si tú piensas que la verdad depende de cómo te sientes, no, pues ayúdame a sentir que hace un poquito de frío para apaciguar este calor que está haciendo en realidad. ¿Me entienden? Es un absurdo basar mis creencias en mis sentimientos. Ahora, segundo argumento contra la existencia de Dios. Debido a la inmensa cantidad o la inmensidad del sufrimiento en el mundo, si Dios existe, o sea, esta es contraria. La otra era, siento que Dios no existe porque si existiera las cosas deberían ser diferentes. Pero esta es, si el mal existe y si hay tanto mal, entonces Dios es muy malo. ¿Por qué es malo Dios? Pues porque lo mismo, porque plantea el sufrimiento. Y plantea a un Dios que es malo cuando Dios debería de ser originalmente ¿qué? Bueno.
¿Me están entendiendo? Esta es una pregunta moral, porque está basada ¿en qué? En la existencia del bien y en la existencia del mal. Ahora, cuando una persona te haga esa pregunta, pregúntale, haz esta pregunta. ¿De dónde viene tu percepción del mal? ¿De dónde viene tu percepción del bien? ¿De dónde viene? Miren, si estás en tu casa, ¿alguien aquí tiene gatos? Ok, ¿algún día ese gato les ha traído un ratón? ¿Sí? ¿Saben que los gatos traen ratones como tributo? Oh, amo, aquí está mi tributo, cómetelo, porque yo te lo doy. Miau. Los gatos cazan y te traen un gato porque te reconocen como parte de la manada. Entonces te traen un ratoncito. Les pregunto, cuando tú ves a un gato matar a un ratón, ¿llamas a la policía? 911, 911, auxilio, por favor, un gato está matando, está acribillando a un ratoncito. Por favor, vengan rápido y llamen a la ambulancia porque el gato ya le abrió la panza al ratón. ¿Creen que el gato es malo por comer un ratón? ¿Y entonces por qué creen que un hombre es malo por matar a un hombre? Sí, es un mandamiento de Dios, pero la respuesta, la pregunta es esta: ¿de dónde viene tu percepción del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría si yo te enseño que matar no está mal? ¿Lo aceptarías? Ok, cuidado con esa respuesta, Edith. Ajá. Ok, ¿de dónde viene tu concepto del bien y del mal? Por, dentro de nosotros. Cuando tú hablas y dices que Dios existe y es malo, ¿saben qué está haciendo esa persona atea? Está reconociendo que tiene conciencia. ¿Y sabes quién dice que tenemos conciencia? La Biblia. En Romanos dice que nuestra propia conciencia nos declara acerca del bien y del mal. Entonces decir que Dios es malo porque sufrimos es como decir, es como cuando tú vas a, no sé, piensen en X lugar, no sé, en una isla, o en un pueblito. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y rápido. Supongamos que yo llego a mi pueblo, ahí en Jaltocán. Mi hermano tiene ahí una barbería. Pero yo llego a Jaltocán y yo veo que todos los hombres traen barba y traen el pelo largo. Y mi declaración es: en este lugar no existen ni las barberías ni los barberos. ¿Es verdad? El asunto es que estoy planteando una verdad, manipulando una existencia, cuando ni siquiera, cuando estoy argumentando una verdad sobre algo que estoy observando. ¿Me están entendiendo? Es como argumentar que no existen las barberías, o este sería el argumento, mejor dicho, no existen las barberías ni existen los barberos, por eso los hombres andan con cabello largo y con barba. ¿Esto sería verdad? Pues no. Por eso es imposible achacarle a Dios o adjudicarle a Dios la maldad, porque la Biblia dice que Dios es bueno.
Pero si existe el mal, entonces, ¿de dónde proviene todo? ¿Quién creó todo? Dios. Entonces, ¿Dios creó el mal? Si la Biblia dice que Dios es bueno, entonces, ¿qué onda con el mal? Y mi pensamiento de decir, Dios es malo porque hay gente mala, es un absurdo. No puedo adjudicar a Dios la existencia del mal por el simple hecho de su existencia. Lo mismo que con las obras. Mis obras no determinan la... ¿Que ya quieren ver el partido? No, bueno, Porque yo no puedo adjudicarle a Dios esto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Si se les complica, compren el libro Dios no está muerto. ¿Ok? Bien, para argumento vamos a terminar con el último y es el más emocionante para mí. Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Adelante con la imagen, por favor, May. No es cualquier declaración. La siguiente, por favor. No es cualquier declaración. Se hizo con un telescopio un análisis del mapa del universo. Y los científicos, si yo no estoy mal, esto no recuerdo muy bien, pero si no estoy mal, esto se dio con científicos del MIT. Se hizo un mapa, se trató de hacer un mapa del universo. Y se dieron cuenta de que el universo tiene una forma cónica. Y si tiene una forma cónica, hay una ley de la termodinámica. Las leyes son leyes físicas, son leyes que simplemente son y no las puedes cambiar. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si tú lanzas algo hacia el cielo, tiene que caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad, hay algo que jala las cosas ¿hacia dónde? Hacia abajo, esa es una ley. Entonces una ley de la termodinámica dice esto, nada existe sin una causa. Nada existe sin una causa, es una ley. Es decir, nada puede existir sin una causa. ¿Sin una qué? Causa. Entonces, para argumentar o buscando el origen de la existencia del universo, se hizo una exploración y se descubrió que el universo, a tiempo antes habían descubierto que el universo se expande. ¿Se qué? Se expande. Y si el universo se está expandiendo, se preguntaron, entonces, ¿de dónde viene la expansión? ¿Cómo es que el universo se expande? Porque si el universo se está expandiendo, significa forzosamente que tiene un origen. Entonces lanzaron el telescopio, hicieron el mapa y se dieron cuenta que el universo tiene una forma cónica y que comienza en un Big Bang. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 1 de la Biblia, la primera declaración de la Biblia, contiene la declaración de un Big Bang. Esto te puede sonar raro. Ahora te argumento lo siguiente. Cuando los científicos se preguntaron sobre el Big Bang, sobre la forma del universo, hay dos cosas que comenzaron a existir. Porque antes no existían. La Tierra no es más que eso. ¿Estás listo? ¿Qué cosas no existían antes del Big Bang y qué cosas comenzaron a existir a partir del Big Bang? Dilo conmigo. El tiempo y el espacio. En el principio creó Dios los cielos, el tiempo y la tierra, el espacio. ¿Cómo sabes que existe el tiempo? Porque algo existe en él. Esta Biblia está en mis manos en este momento. ¿Está ocupando qué? Tiempo y espacio. El Big Bang dio a la luz el tiempo y el espacio.
Eso significa que la causalidad del universo, ¿de dónde viene? Si antes no había tiempo y espacio, ¿de dónde viene la causalidad del universo? ¿De dónde viene la causalidad del tiempo y del espacio? ¿De dónde? No, ¿de dónde? Sí, ya sé que de Dios, pero ¿de dónde? De la inexistencia del tiempo y del espacio. Si antes no había tiempo y espacio, pero ahora hay tiempo y espacio, ¿qué lo causa? ¿O de dónde viene? De la inexistencia de este. Y la Biblia dice que Dios es ¿qué? ¿Que Dios es qué? El principio y el final. Que Dios no tiene principio ni tiene final. Dios no existe en la atmósfera del tiempo y del espacio. Por eso solamente Dios es capaz de provocar tiempo y espacio. Por eso la Biblia entra ahí. Alguien se está preguntando, ¿y los dinosaurios, pastor? Bueno, porque la misma Biblia nos relata dos principios. Este es el primero. Tiempo y espacio, universo. El segundo principio, el segundo comienzo de Dios. Ya sé, pastor, pero espere, la Biblia dice que solo hay un principio. No, lo que leíste en Génesis 1, versículo 1 es el primer principio de Dios, pero hay otro principio. Cuando dice que Dios comenzó a crear, ¿qué? Ahí están los dinosaurios. Porque el hombre viene después de ¿qué? De los dinosaurios. Por eso es coherente con la Biblia el relato del meteoro que cayó sobre la tierra y destruyó todo lo que existía. ¿Qué dice la Biblia? Que cómo estaba la tierra cuando Dios comenzó la creación de la atmósfera del hombre. ¿Que estaba qué? Segundo principio. ¿Y Dios comenzó a qué? A darle orden. Así es de que en el principio, incluso hay un mapa donde vienen ¿me pones la segunda por favor, Maite? Donde vienen segundos. Y estamos en los 400 millones de años, apenas empezaron a quedar las estrellas. Y la expansión del universo ha seguido por 13.700 millones de años. En este momento, en este instante, el universo se sigue expandiendo. Esto es la marca de la Biblia en el universo. Te pregunto, ¿ahora le das un poco más de confianza a Dios de que Él creó los cielos y la tierra? Porque la Biblia argumenta que las cosas vienen de la nada existe, pues sí, pero antes de eso hubo alguien que en el centro de la eternidad creó lo que hoy conocemos como universo. Cuando Pablo dice que hay 3 dimensiones de cielos, por eso los escritores dicen que se refiere a esto. El primer cielo es este cielo que observamos. El segundo cielo son las estrellas que observamos. Pero hay un tercer cielo que Pablo menciona. ¿Y está dónde? ¿Sabes qué hay ahí? ¿Sabes qué hay fuera del universo? Nada. Ahí hay ausencia de tiempo y de espacio. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿y si sí? ¿Y si Dios existe? Segundo argumento, bueno, el siguiente, por favor, Maite. Bueno, eso es ahí algo que te puse. Romanos 1:20 dice, si tú quisieras desarrollar una mente apologética, tienes que leer Romanos. Cuando leímos Romanos nos cansamos de argumentar sobre la existencia de Dios y la realidad, la revelación de Dios hacia el mundo. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades de Dios, invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie ¿qué?
nadie tiene excusa. Porque el universo no te permite, la creación no te permite cuestionarse sobre si hay un creador o no. La realidad es que hay un creador. Ahora, tú tienes el libre albedrío de decir, ¿lo crees o no lo crees? Pero la evidencia está ahí. La Biblia dice que hay un principio. La ciencia dice que hay un principio. Las cosas no pueden existir de la nada porque todo tiene una causalidad, eso es una ley. ¿Quién causó entonces el universo? ¿O qué causó el universo? ¿Una simple explosión? Te pregunto entonces, ¿por qué no hay más universos? Ahí, pues podríamos empezar a volar, pero ya, vamos, a la que sigue. Siguiente argumento, la vida no es un accidente. La vida no es un accidente. ¿Hay alguien aquí que crea en la evolución? Cuando me refiero a evolución, me refiero al hombre proviniendo del mono. ¿Hay alguien que tiene dudas sobre esto? Honestamente. Yo creo que de repente sí venimos del mono. ¿Alguien podría decir? ¿Sí, Lalo? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Han escuchado el término evolución adaptativa? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Alguien puede decirlo? Es correcto, los animales sí evolucionan. Dilo conmigo, la evolución adaptativa sí existe. ¿Ok? La evolución en transformación de especies no existe. De hecho, si tú le preguntas a alguien que cree en eso y le preguntas dónde está la evidencia, te va a decir, no, es que el tiempo y que no sé qué. Y luego le preguntas otra vez, pero ¿hay evidencia de que hay un cambio de especies? ¿De que un pez se convirtió en un hombre? ¿O de que un pez se convirtió en un dinosaurio? ¿Hay evidencia de esto? No. ¿Por qué? Bueno, dice ahí, la evolución trata de explicar lo que sucede después de que hay vida. La evolución trata de explicar lo que hay después de la existencia de vida. Es decir, cuando hay evolución, o sea, tú no puedes hablar de evolución respecto del origen de la vida. Solamente hablas de evolución una vez que existe la vida. Y en ese sentido, la evolución no puede explicar el origen de la vida. Ese es el gran problema de la evolución, porque la evolución solamente argumenta tiempo, que no sé qué, que las células, que pez, que hombre, que tortuga, o sea, como si hubiera existido un microorganismo primero y luego este microorganismo se llegó a ser algo más. ¿Pero hay evidencia de esto? No, pero sí hay evidencia de la vida. Escuchen esto, hay evidencia de la vida y eso me puede hablar más de su origen que de la teoría. ¿Saben por qué la teoría de la evolución sigue siendo una teoría? Porque hasta el día de hoy no se puede plantear como una ley. Los científicos no se atreven a dar el paso y decir, hay una ley de la evolución, porque todo es basado en información que no se puede, ¿qué? Confirmar. No hay evidencia. Se preguntarán, entonces, ¿qué onda con los cráneos del Homo erectus y del Homo habilis y todos esos? ¿Sabes cuánta evidencia hay de eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Sabes que solamente hay cráneos y huesos para llenar un pequeño cofre de este tamaño? ¿Te parece eso suficiente evidencia? ¿Hay más evidencia de los dinosaurios que de los Homo habilis? O sea, por eso no se atreven a dar el paso de declararlo como una ley. Pero escucha esto. El ADN fue aislado por primera vez en 1869, cuando se descubrió el ADN en los hombres. Por cierto, la Biblia tiene un versículo que alude al ADN. Otro día te lo enseño. Por el médico suizo Friedrich Miescher, si estoy pronunciando bien. Sin embargo, el famoso modelo de la doble hélice, ¿han visto eso en la tele? En los documentales, una como hélice que va subiendo. Esa es la información, ese es nuestro ADN, que explica cómo se transmite y almacena la información genética. Fue descubierto en 1953 por
dos hombres. Primero James Watson y el británico. Ahora, James Watson, cuando le preguntan cómo puede definir la vida, él define esto. Él dice esto. La vida es información. La vida es información. Cuando se le pregunta a Richard Dawkins, creo que ahí me equivoqué con el nombre. Creo que estoy mal, seguro estoy mal porque lo había escrito y me equivoqué. Bueno, si está bien, busquen este nombre, es un nombre ateo. A él se le preguntó, ¿cómo explicas esta información? Porque a él lo confrontaron, él es ateo y en un debate a él se le confrontó, ¿cómo explicas que la vida sea información? ¿Y saben qué respondió? Tuvo que haber llegado de otro planeta. O sea, el hombre cree que E.T. realmente pudo haber creado al hombre y a la mujer. Es un absurdo, es una tontería. Ahora, la siguiente, por favor, Maite. Cuando hablamos de información, algunos ateos quisieron plantear la posibilidad de la existencia de la vida. Ahora, cuando tú estudias probabilidad en la universidad, te voy a explicar la probabilidad. ¿Alguien tiene una moneda que me preste? No, ya no, aquí detengo. La probabilidad funciona más o menos así. ¿Cuál es la probabilidad de que en un volado caiga águila o sol? 50-50, ¿por qué? Porque solo tengo ¿cuántas caras? 2. Entonces, cuando echo la moneda al aire, solo hay ¿cuánto porcentaje de probabilidad? 50. Yo lo echo y entonces ya. Ahora, escuchen esto. Si yo echo la moneda durante 500 veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga águila 250 veces? 50%. Creo que planteé mal la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 250 veces me salga águila? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga sol? 50%. ¿Me están entendiendo cómo funciona la probabilidad? Bueno, otra probabilidad es, ¿cuántas probabilidades hay? Tengo 4 monedas en la bolsa. No, bueno, está bien tu idea, pero allá voy, por allá voy. ¿Ok? Tengo 4 monedas en la bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una moneda de a 10? Considerando que tengo 2 de a 10 y 2 de a 5. ¿Cuál es la probabilidad de que saque una moneda de 10? ¿Cuál es la probabilidad? 50%. ¿Okay? No les estoy dando clases de matemáticas ni de probabilidad, solamente estoy tratando de ejemplificarles la probabilidad. Saco la moneda y resulta que saco una moneda de 10. ¿Y eso corresponde a la probabilidad? Sí. ¿Están entendiendo? ¿Tienes la bolsa de arroz todavía? ¿Esa? ¿Me la puedes prestar, por favor? Entonces, la probabilidad de que el ADN, porque el ADN es información, el científico dijo que la vida es información. ¿Por qué? Porque tu color de piel es información. El color de tus ojos es información. El color de tu cabello es información. Por eso, si tú juntas a un chinito con una chinita, ¿va a salir un negrito? ¿Por qué? Porque no hay información de negritos en su línea sanguínea. Si tú juntas a un güero con una güera, ¿qué va a salir? Un güerito. ¿Por qué? Porque no hay información para que salga un negrito. ¿Me explico? Si juntas a un negrito con una güerita, ¿qué va a salir? Hay probabilidades. Porque hay ¿qué? Información. Hay probabilidad, pero hay información. Ahora, para que te des una idea de la cantidad de probabilidad que hay de que se haya generado la información para la creación de la vida humana, solamente por mencionar la vida humana. La probabilidad es de 1 por 10 a la 40,000. 1 por 10 a la 40,000. Para que te des una idea del número,
1 por 10 a la 80 es el número aproximado de las partículas en el universo. Es una brutalidad de información. Ay, se me está cayendo. Para que te des una idea, esta sería la idea de la probabilidad. De que yo lanzara este puño de arroz al aire y que cuando cayera en un plato de porcelana con arroz cocinado a la mexicana, con camarones, calientito y una cuchara ahí listo para que te lo comas. Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esto pase? Es un absurdo. Eso es el problema con la información genética. Esa es la probabilidad de que exista la vida a través de la evolución. Es un absurdo, porque la probabilidad, que es una ciencia exacta, no te da luz verde para esta posición. Porque si fuera cierto, entonces habría miles de datos de evidencia de criaturas raras o torcidas, porque se tuvo que haber intentado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por eso la probabilidad de que la vida se diera, como dice la evolución, es 1 por 10 a la 40,000. Es como si, imagínate el número 10 y adelante 40,000 ceros. Es un absurdo. Es un absurdo de que yo le aviente este puño de arroz 1 por 10 a la 40,000 y pensar que cuando cae un plato listo para comer. Es un absurdo. No se puede. La Biblia dice que nosotros fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza. Es decir, se puso en nosotros ¿qué? Diseño, información. En Job, este es el versículo del que te hablo, no lo tengo, pero Job dice, lo voy a parafrasear. Job dice, ¿cómo encuentras la marca del hombre en la mujer? Así dice, ¿cómo encuentras la marca del hombre en la mujer? Lo que el texto quiere decir es, ¿cómo sabes quién estuvo con esa mujer? ¿Cómo puedes saber qué hombre estuvo con esa mujer? ¿Qué tiene el semen? Nuestro ADN. Por eso en la ciencia criminalística se usa ¿qué? El ADN como evidencia. Porque en caso de que una mujer haya sido violada, se puede saber quién fue. ¿Cómo? Por el ADN. Porque escucha esto, y esto te va a romper la cabeza. Si esto ya te lo rompió, esto te lo va a romper mucho más. No hay ADN idéntico. Cada ADN de cada persona es diferente. ¿Sabes cuál es la probabilidad de eso? De esto multiplicado por la población del mundo. Es un absurdo. ¿Me comprenden? ¿Cuál es la posibilidad de que yo lance un paquete de sopa de letras al aire y que caiga, y que cuando caiga llegue al suelo en forma de una sopa caliente con jitomate, cebolla, ajo, servida en un plato y con una cuchara? ¿Cuál es la probabilidad? Es un absurdo. Por eso la evolución no es posible a la luz de la probabilidad. Es imposible. Y los científicos y los ateos te van a decir, bueno, si es que considera que han pasado miles de años. Mira, ni con los miles de años que tenemos alcanzaría para cubrir los ejercicios para esta probabilidad. Es un absurdo. Es un absurdo. ¿Me están entendiendo? Entonces, la ciencia nos dice que Dios existe. La vida nos dice que Dios existe. La última imagen, por favor, Maite. Esta es la parte principal antes de pasar a la parte más importante del mensaje. Acerca de Cristo y su resurrección. De Cristo tenemos evidencia histórica externa. ¿Qué significa evidencia histórica externa? Fuentes que no corresponden ¿a qué? A la Biblia. Es decir, tú puedes hablar de Cristo, de su historia, su vida, sus milagros, su trascendencia, sin abrir este libro. No necesitas abrirlo para
evidenciar que Cristo existió. Los científicos del mundo están de acuerdo, los historiadores están de acuerdo en que Cristo existió. Escuchen esto, la crítica textual, ¿la qué? Cuando llegues a tu casa investigas qué es la crítica textual. La crítica textual sobre los escritos de Jesús y sobre su historia argumentan a que Cristo de verdad existió, de que Cristo de verdad murió y de que Cristo de verdad resucitó. Y este es el evento histórico de la historia. ¿Qué hombre en la existencia del mundo ha muerto y ha después resucitado? ¿Quién? Nadie. No hay hombre que se le compare a Jesús. Jesús es singular. La probabilidad de que haya, porque unos dicen, es que Jesús, se repiten muchas historias de la mitología griega y de la mitología de tal y tal y tal y tal. Sí es cierto, se compara, pero en ninguno se cumple la totalidad de los eventos que sucedieron en Cristo. La probabilidad de que exista otro hombre como Cristo es como si colocaras 20 monedas de 10 en el piso, una tras otra, y luego cubrieras todo el territorio de los Estados Unidos y pensaras que cuando saques una moneda vas a sacar a Cristo. Esa es la probabilidad. Nuevamente, es imposible. Jesús es tan singular que no hay que se le pueda comparar históricamente ni mitológicamente ni nada. O sea, no hay que se le pueda comparar a Cristo. De Cristo tenemos la crucifixión, tenemos ya, aunque no es, yo no me atrevería a decir que es la tumba de Cristo, pero hay evidencia para señalar que esa fue la tumba de Cristo que está en Jerusalén. Los discípulos creyeron ver a Jesús, o sea, lo vieron y creyeron en él. Y los datos del credo acerca de Cristo, los datos de información más cercana que tenemos es de 50 años aproximadamente después de Cristo, entre 20 y 30 años. Por eso sabemos que cuando se escribieron los hechos de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, ¿saben qué había en Jerusalén? Mucha gente que lo había visto. Por eso en la Biblia hay frases como esta: ve y pregúntale a tal, tal, tal. Ellos te van a decir que es verdad, porque está el credo de que Cristo vivió, murió y resucitó, con evidencia documentada de 30, 50 años después del evento. Esto marcado por historiadores que no son ni bíblicos ni creyentes. Fabio Josefo, judío, pero él, respetando su integridad histórica, escribió de Jesús: un hombre sabio, hacedor de milagros, que resucitó después de haber muerto. Tácito. Y hay otros historiadores. Jesús dijo una frase cuando se le preguntó: ¿tú eres Dios? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Y luego dijo esto: y ciertamente verán al Hijo del Hombre venir y manifestarse al mundo otra vez. La iglesia cree que Jesucristo va a regresar otra vez y que todo el mundo lo va a ver en el cielo. No estoy loco, estoy argumentando a las cosas que la Biblia plantea, porque la Biblia no es, ay, siento que Dios existe, mangos. La Biblia tiene evidencia. ¿Sabes que la Biblia menciona las leyes de la termodinámica? ¿Sabes que la Biblia dice que la tierra es redonda? Que Galileo Galilei tuvo que renunciar a su declaración porque la iglesia le dijo que lo iban a matar cuando él dijo que la tierra era redonda. ¿Sabes que la Biblia habla de la gravedad, de que las cosas flotan en la nada? Porque la Biblia nos argumenta acerca de Dios. Ahora te pregunto, iglesia, ¿y si sí? ¿Y si Dios existe? Porque si Dios existe, existe el cielo. Y también existe ¿qué? El infierno.
Si Dios existe, cuando tú te mueras, te vas a ir a uno de dos lugares. Y si sí, porque tú podrías decir, ¿y si no? Yo te pregunto, ¿y si sí con la evidencia que te acabo de mostrar? Y solo te mostré lo básico, no te he dicho cosas más que son como difíciles de comprender, que hasta a mí me cuesta. Yo no soy un apologista de profesión, me gusta leer y me gusta tratar de entender esto y no lo comprendo todo. Apologéticamente yo no me confieso experto, pero Josh McDowell hace una pregunta en su libro que escribió hace tiempo. La evidencia exige un veredicto. Así es de que te pregunto, ¿y si Dios existe? Significa que existe el cielo y también existe ¿qué? El infierno. Si Dios existe, entonces debería de darme ¿qué? Temor irme al infierno. Debería de darme miedo. Si Dios existe, entonces Él es la supremacía. Quiero que leas conmigo dos versículos. Primero, Marcos capítulo 9, versículos del 47 al 48. Algunos escritores dicen que Jesús habló más del infierno que de cualquier otra cosa, pero la verdad es que hay división entre esta opinión, porque hay palabras diferentes que se usan para el infierno, pero lo que vamos a leer a continuación es uno de los pasajes en los que Jesús habla del infierno. Léanlo conmigo, Marcos 9, versículos 47 y 48. Marcos 9, versículos 47 y 48. Marcos 9, versículos 47 y 48. Dice así: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos al infierno. ¿Dónde? ¿Qué sucede en el infierno? No morirá el gusano que los devora, ni su fuego ¿qué? Se apagará. Porque el infierno bíblicamente es el lugar donde hay ausencia de ¿qué? De Dios. Y como hay ausencia de Dios, entonces en ese lugar lo único que se puede experimentar es una cosa, ¿qué? La ira de Dios. Por eso el infierno es un lugar de castigo. ¿Por qué hay un lugar de castigo? Porque hay alguien que gobierna el universo. Hay alguien que estipula las leyes. Hay alguien que dijo, hay gravedad, hay ley de esto, hay ley de esto. Alguien diseñó. Por eso existe esta teoría del ajuste fino del universo. Búscalo cuando llegues a tu casa, ajuste fino del universo. Porque hay un diseño en el universo, hay alguien que lo hizo, hay alguien que lo creó, y Dios se manifiesta como la supremacía. Entonces no hay opción con Dios, solo hay dos opciones con Cristo: o lo aceptas o lo rechazas. En Roma se mandaban apóstoles a las tribus que iban a conquistar. Apóstol significa enviado, y cuando el apóstol llegaba a una tierra, se paraba, se bajaba de su caballo, sin bajar de su caballo, abría un pergamino y decía: pueblo de Germania, por ejemplo. El César dice esto: sométanse a mí, paguen impuestos, acepten que los vamos a gobernar o morirán si se niegan o se resisten. Bueno, cuando la Biblia habla de apóstoles, de enviados, Jesús es el primero en ser la imagen de un apóstol. Lean lo que dice Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Muchos lo leemos y lo entendemos como una frase de incluso motivacional. Oh, gloria a Dios, que el reino de los cielos ha venido. Pero Jesús se manifiesta, y cuando Él comienza a predicar su evangelio, Él dice esto, Mateo 4, versículo 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicó? Arrepiéntanse. No les queda otra. Escuchen humanos, escuchen gente. Arrepiéntanse. ¿Por qué?
porque el reino de los cielos ha venido. Y cuando el reino de los cielos se manifieste, no solamente significa gracia, no solamente significa salvación, no solamente significa consuelo, ayuda, sanidad, no solamente eso, significa que se te está presentando una opción. Y si tú la rechazas, te vas a ir al infierno. Esa es la declaración categórica de Jesús. Arrepiéntanse. Escuchen esto, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha venido. Roma decía, te guste o no voy a llegar. Si quieres, acepta mi gobierno y paga impuestos y vas a salir vivo. Mantén tu vida. Pero si tú no quieres, te voy a exterminar y voy a tomar tu tierra, porque el reino de los cielos es absoluto y toma todo. Jesús va a venir un día en el cielo y ¿sabes qué va a implementar en la tierra? El reino milenial donde vamos a reinar. ¿Sabes cuál es el papel de la iglesia en ese tiempo? Gobernar la tierra. Gobernar con Jesús. ¿Qué quieres, iglesia? Elige. ¿Por qué? ¿Y si sí? Muchos dicen que no hay milenio. Incluso dentro de la iglesia hay una corriente que dice que no hay milenio. ¿Y si sí hay milenio? ¿Y si sí hay salvación? ¿Y si sí hay infierno? Porque si Dios existe, entonces todo es importante. Segundo, si Dios existe, debería yo de decidirme sobre Dios. Porque si no te decides sobre Dios, no te queda otra cosa. Por eso la Biblia, por eso Salomón escribió este verso. El principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Dios. ¿Sabes que la palabra hebrea que se usa para esa palabra es la palabra que se podría traducir mejor como terror? Ese texto lo que literalmente está diciendo es, el principio de la sabiduría es que le tengas terror a Dios. Y Jesús dice lo mismo cuando Él dice, no le teman al que puede lastimar el cuerpo, puede lastimar el alma. Jesús dice esto, ténganle miedo al que puede ¿qué? Destruir su alma en el infierno. No deberías de temerle al diablo, ¿sabes? Deberías de temerle al que creó al diablo y que tiene la capacidad de destruir. Y si Dios existe, entonces hay personas que están en el cielo ahora mismo. Y hay personas que en este mismo momento están en el infierno. ¿Y si sí? No, es que la ciencia ha explorado que no es que, sí. ¿Y si sí? También podrías decir, ¿y si no? Quiero cerrar este mensaje con esto. Si Dios existe, entonces tu responsabilidad con tu vida cristiana es determinante para tu salvación. Por eso me encantan las palabras que usa Juan en el Apocalipsis, que son palabras que redundan en la Biblia. Por ejemplo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Porque la perseverancia debería de darse en la vida de todo hijo de Dios. Y si sí, entonces deberías de pensar 2 veces tu decisión sobre si elijo ver al mundial, la final del mundial, o elijo ir a la iglesia. Porque si Dios existe, tus decisiones, ¿sabes qué son? Escucha esto, son decisiones de vida o muerte. Te pregunto, ¿qué vale más? ¿Ver un partido de fútbol o alimentar tu alma? Increíblemente la iglesia dice, ¿y si no? ¿Sabes por qué decimos y si no? Porque no tenemos evidencia ni razonamiento.
pero cuando razonas y lees la evidencia, entonces deberías de considerar estas cosas. Por eso yo te menciono esto. Número 1, si Dios existe, deberías de considerar congregarte y pertenecer a una iglesia local. Elegir un pastor que necesitas, no el que quieres, el que necesitas. Cuando llegué a Cancún tuve que evaluar entre 3 o 4 iglesias antes de decidirme por una, porque llegué al lugar donde sabía que iba a ser alimentado pero no manipulado, alimentado pero no, dirían por ahí, como si me estuvieran camuflajeando. ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos a Cancún nos abrieron la puerta inmediatamente, inmediata. Yo sé que a ustedes, siervos que están aquí, les ha pasado lo mismo, si es que han estado en otra iglesia, porque los pastores discernimos el llamado de las personas. Eso es lo de menos, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo importante? La permanencia de las personas, que crezcan en su madurez espiritual. Lo de menos es que tengas un don o un llamado, todos lo tienen. Es lo de menos. Lo verdaderamente importante es que trasciendas en la permanencia en una iglesia local. Si Dios existe, entonces deberías de evaluar cada cosa que yo te predico en esta iglesia. Deberías de evaluarlo, deberías de desmenuzarlo y deberías de decidir si lo que te enseño está bien o está mal. No sea que yo te esté manipulando, o dirían por ahí, choreando. Porque si te estoy manipulando o te estoy diciendo cosas que no son verdad, entonces no deberías de estar aquí. Porque si Dios existe, hay cosas que deberías de escuchar. Iglesia, si tú no entiendes la importancia de la verdad de que Dios existe, entonces no puedes darle importancia a congregarte, a orar, a leer tu Biblia, a ayunar, a estar presente en una iglesia local donde se te alimenta espiritualmente. Porque es fácil ahora decir, bueno, el día de hoy no voy porque tal, y argumentas. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo un ejercicio mediocre de conciencia. No, es que tengo trabajo. Por eso tienes un pastor que trabaja. Hoy me fui a las 5 de la mañana al aeropuerto. Apenas llegué a mi casa y me vine corriendo para acá. Para que no digas, ay, es que pobre de mí porque tengo trabajo. Yo he trabajado en madrugada en sábado y ha habido domingos donde yo no me niego a venir aquí, porque yo entiendo la realidad de que Dios existe. Y yo no digo y si no, yo digo y si sí, porque en mi mente cabe la razón del argumento mismo que yo te enseño. ¿Me estás entendiendo? Si Dios existe, y si esto es verdad, entonces deberías de valorar los consejos que la Biblia te da. Porque la Biblia dice cosas como esta. Mira, la Biblia no dice, ay, pobrecito, le vamos a dar otra oportunidad. No, la Biblia dice, el que persevera hasta el final será salvo. Y dice otra cosa, escucha esto. Sin santidad, si Dios existe, la santidad debería de ser prioridad para ti. Y te la juegas. ¿Qué tanto es tantito? Si Dios existe. El jueves vimos una de las advertencias. Y una de las advertencias es esta: no tientes a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es poner a prueba su poder, su fidelidad y su gracia. Tú pones a prueba a Dios cuando dices, bueno, no me castigó esta vez, pues ahí voy otra vez. Oh, no me castigó Dios. Bueno, pues lo puedo hacer otra vez. Uy, hasta el día de hoy he hecho tantas cosas y Dios no me ha castigado. Eso es tentar a Dios, porque un día Dios se va a hartar
y va a dejar que las consecuencias de tu pecado lleguen a tu vida. Porque si Dios existe, entonces esa advertencia es real. Y si la advertencia es real, entonces el castigo es real. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, corrige, castiga. Porque no somos bastardos. Si Dios existe, escucha esto. ¿Me ayudas al piano, por favor? Si Dios existe, entonces Dios te ama. Dilo conmigo, si Dios existe, entonces Dios me ama. Dilo conmigo, si Dios existe, Él quiere lo mejor para mí. Si Dios existe, el hombre necesita salvación. Si Dios existe, yo necesito salvación. Si Dios existe, yo necesito rendirme ante Él. Ponte de pie, iglesia. Lanzo la pregunta al aire, iglesia, con la intención de que recaiga sobre ti, sobre tu mente y sobre tu conciencia. ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si Dios está pidiéndote algo? Si Dios existe, te está pidiendo algo. Si Dios existe, te está llamando. Si Dios existe, te está llamando a una decisión sobre Él. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Y yo te pido que hagas un ejercicio de conciencia. No estoy pidiéndote que le pidas al Espíritu Santo que venga para que lo sientas. No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que hagas un ejercicio de conciencia y que a la luz de las evidencias, que son pocas ciertamente las que te mencioné, pero son trascendentales. Si Dios existe, entonces eres importante para Dios. Y si Dios existe, tú necesitas tomar una decisión respecto de Cristo. Mi querido Juan Carlos, si Dios existe, entonces no llegaste aquí por casualidad. Porque la Biblia dice que Dios busca, el hombre no busca a Dios. La Biblia dice que Dios busca. Y si Dios existe, tengo suficientes versículos para decirte que Dios te está buscando y que no llegaste aquí por casualidad y que deberías de decidir sí o no. Todos debemos de buscar la decisión. Ahora llamo a tu fe cristiana, a los actos de tu fe, porque con nuestra vida tal vez estamos revelando que en realidad no creemos en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios, que no le damos la importancia necesaria. Y si no le estamos dando la importancia necesaria, significa que estamos cambiando a Dios por un plato mísero de lentejas. Queremos el placer de media hora, queremos el placer de una hora,
pero no hemos pensado que Dios esté a punto de traer una reprimenda contra nuestra vida, porque nos ama. Si Dios existe, iglesia, entonces Dios comenzará a moverse en medio de tu vida. Así es de que te invito a que hagas esta oración. Dios, si tú existes, entonces yo quiero conocerte. Si tú existes, yo quiero tener una relación contigo. Dile, me gustan tus experiencias, me gustan las experiencias que he tenido contigo, pero yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero permanecer. Quiero manifestar la vida que tú deseas. Ahora escucha esto. Si Dios existe, hay cosas que son imposibles para ti. Esas cosas que no has logrado alcanzar, ese pecado que no has logrado conquistar. Sabes, si Dios existe, la Biblia dice que para nosotros es imposible. Pero justamente la misma Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Así es que si hay cosas, piensa, trae tu mente en este momento, trae tu mente aquello que es imposible para ti, aquello que no has logrado alcanzar, ese pecado que no has conquistado, esa situación difícil en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Dile al Señor, Señor, para mí es imposible, pero si tú existes, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Dile, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Voy a pedirte que pongas tu mano en el corazón. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que te reveles a tu amada iglesia, a estos, Señor, todos los que están aquí. Padre, no pretendo retarte y no pretendo tentarte. Te pido lo que dice tu palabra. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo serán salvos él y toda su casa. Tu palabra dice que el evangelio es un evangelio de fe y de poder, de milagros y señales. Por eso te pido en el nombre de Jesús, revélate a tu iglesia. Señor, yo creo que tú existes, lo creo en mi racionalidad, ¿sabes? Pero me gustaría un poco de tu sobrenaturalidad en la iglesia. ¿Qué digo un poco? Me gustaría ver toda tu expresión de sobrenaturalidad, de poder, de gloria en tu amada iglesia. Espíritu Santo, danos más de ti. Por tu boca, iglesia, dile, Espíritu Santo, dame más de ti. Porque yo creo que existes y tu palabra dice que el que cree en ti, tú eres galardonador de los que te creen, eres galardonador de los que se ofrecen a ti. Oh Espíritu Santo, dame más de ti, dame más de ti. Porque tu palabra dice que cuando Jesús ascendió, dejó para nosotros la promesa, la persona del Espíritu Santo, el Paracletos, el ayudador. Si hablas lenguas, tómate unos segundos, ora en lenguas. Y Ramayastoro Coretereve Teremato Rekete.
Hay personas a quienes tú les has predicado y que te gustaría que se acercaran a Cristo, que se decidieran por Él. Este es tu momento, ora por esa persona. Este es tu momento, iglesia, no pierdas la oportunidad. Este es el momento. Dile al Señor: Señor, te pido por mi esposo, por mi amigo, por mi familiar. Dile: no en mi naturalidad, sino en tu sobrenaturalidad, porque tú eres real. Revélate a él, revélate a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nosotros ya te creemos. Yo te pido que lo imposible que es sencillo para ti, sea para nosotros. Transforma tu amada iglesia. Danos más de ti, Espíritu Santo. Danos más de ti. Dame más de ti, Espíritu Santo. Dame más de ti. Porque entiendo, Señor, que decidirme por ti es de vida o muerte. Y entiendo que si yo decido no creerte, y que si decido no creer en tu existencia, entonces me iré al infierno. Pero yo creo que tú existes. Yo creo que tú existes. Terminemos con esta oración, iglesia. Dile al Señor: yo creo que tú existes. Yo creo que eres real. Dile: y porque existes, yo te doy mi corazón. Dame arrepentimiento, Señor. Llámame al arrepentimiento. Transforma mi corazón. Porque cuando Cristo comenzó a predicar, dijo esto: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dile al Señor: Señor, yo me arrepiento. Yo creo que existes. Yo creo que eres real. Y voy a dejar de vacilar, voy a dejar de menospreciar tu palabra, tu iglesia. Oh Señor, creo que existes. Padre, yo creo que existes. Para mí no se trata de un y si sí, tampoco se trata de un y si no. Para mí es: yo te creo y creo que existes. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirte, iglesia, que tomes tus diezmos y tus ofrendas. Vamos a ofrendar y a diezmar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, traemos delante de ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Nos hacemos partícipes, Señor, como iglesia, de que creemos que tu reino es real, que tu reino existe y que tu palabra nos llama a pertenecer y a obrar de acuerdo al reino. Y porque existes y porque tu reino existe, nosotros nos volvemos partícipes, beneficiados, pero también partícipes del extendimiento de tu reino. Yo te doy gracias, Señor, porque cada mes podemos pagar la renta. Yo te doy gracias porque cada mes tú estás con nosotros.
Yo te doy gracias, Señor, porque a través del tiempo no nos ha faltado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y esto que hacemos hoy, Señor, ofrendar, lo hacemos porque creemos que eres real. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, puede ofrendar, puede diezmar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, mientras terminan de ofrendar y o diezmar, rápidamente los avisos. Hay talento, hay tacos de cecina, y longaniza. Y de pastor. Tacos de cecina y de pastor. Nos vemos por favor el martes a las 7:30 para orar. A los que se conectan, gracias por ser constantes. A los que se congregan, gracias por ser constantes. Que el Señor les recompense. El día jueves estamos en 1 Corintios todavía. Estamos siguiendo en el capítulo 10. Ahí todavía estamos estacionados y hemos sido bastante ministrados estos últimos meses en el libro de la primera carta a los Corintios. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, 11:30. Estamos, solo lo conversamos un poco, pero vamos a definir cuál será la materia de curso para el próximo mes, que será, habíamos dicho 15 de agosto, ¿verdad? Por ahí, más o menos a mediados de agosto, para comenzar el siguiente curso. Y de ser necesario, nos vamos a acercar a ustedes para abrir otros cursos, por ejemplo, Alfa, que sería un curso para principiantes, por ejemplo, para Juan Carlos, a menos que alguien quiera tomar también ese curso. También tenemos el curso de Introducción a la Biblia, junto con Doctrinas Fundamentales, que es otro curso que ustedes pueden tomar. Y tal vez decidamos tomar una materia nueva que sea de bastante formación para todos, ¿vale? Entonces eso sería más o menos en la segunda semana de agosto. Voy a aprovechar este momento para avisarles de esto. Hace tiempo estábamos preocupados por pastorear a los jóvenes, por pastorear a jóvenes adultos, no adolescentes, a jóvenes adultos. ¿Cuántos años tienes, chamaco? Tienes 18. Eduardo, 26. Bueno, ya entras. Juan Carlos, ¿cuántos años tienes? 19. ¿Y Maite? 20. Mirka todavía no. Maura tampoco. Joshua tampoco. América, ¿cuántos años tienes? 19. Digamos que a partir de los 18 ya pertenecen a este grupo. Y estamos planificando el inicio de algunas reuniones en las que les podamos pastorear. Estoy sumamente preocupado por esto, por eso tenemos un proyecto por ahí. El día de hoy voy a hablar con el equipo en el que pensé para esto, y ustedes recibirán noticias. Esto es para todos los jóvenes adultos a partir de 18 años. Mike, Viri, Yaya, Su, todos ustedes que están decidiendo en su vida sobre el amor, sobre la profesión, sobre si estudiar, sobre qué estudiar y todas estas cosas. Queremos o deseo proveer una estructura para que reciban el alimento que necesitan en este tiempo de su vida, ¿vale? Pero sobre eso les informamos más la próxima semana, ¿va? Pónganse de pie, por favor, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este día. Padre, en el nombre de